El Evangelio de Juan es una radiografía, es un libro abierto que constantemente nos presenta quién es Jesús. Acompáñame en el estudio de esta semana y descubramos más acerca de Jesús. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Gracias a Dios estamos avanzando en el estudio de cada semana y nos da alegría que puedas estar aquí con nosotros compartiendo este momento, escuchando este comentario, y te agradezco mucho porque sin duda alguna pues es parte de tu tiempo, ¿verdad? Que estés aquí escuchando este comentario y ojalá que pueda ser de mucha bendición. Miren, estamos cerca, ya demasiado cerca de nuestra meta de los primeros 500 suscriptores y el objetivo es llegar en el mes de diciembre a esta cantidad, así que quiero animarte, invitarte para que si aún no te has suscrito a este canal, lo puedas hacer. Es totalmente gratuito, en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y no sé si ya viste nuestro último video, pero si no lo has visto te lo dejo aquí en la parte de arriba para que vayas a verlo. Obviamente terminando de escuchar el comentario de la lección. Y bueno, vamos entonces a la lección número 6 para el 9 de noviembre del año 2024 y el título es Más testimonios acerca de Jesús. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Juan capítulo 12 versículo 32 y dice allí la palabra de Dios: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Declaración de Jesús, una declaración muy poderosa de parte de Jesús de qué tan atrayente, cómo Jesús funciona como ese magnetismo, cómo funcionaría como ese magnetismo para atraer al ser humano a él. Y es que aunque Jesús murió hace 2000 años atrás, sigue atrayendo personas a él, y es también gracias al testimonio de personas que tuvieron la oportunidad de convivir con él, de conocerle, de pasar tiempo con él, que hoy en día nosotros podemos conocerlo y verlo también a través de los ojos de la fe. Y la lección de esta semana nos va a presentar nuevamente testimonios de personas que pudieron compartir tiempo, palabras, momentos con Jesús y que nos enseñan más acerca de él, que son una radiografía, que nos muestran más acerca de quién es verdaderamente Jesús para el ser humano hoy en día. Y la lección de esta semana la hemos dividido en 4 partes principales. La primera parte lleva como subtítulo Juan vuelve a dar testimonio. Mira, sin duda alguna nosotros comprendemos y sabemos cuál era el ministerio de Juan en esta tierra, pero aunque Juan al principio del ministerio de Jesús cumple con la tarea que se le ha dado, no desaparece de los evangelios, al contrario, sigue dando testimonio de Jesús en cada oportunidad. Y allí en el libro de Juan capítulo 1 versículos 32 al 36 vamos a ver una parte de ese testimonio que Juan presenta acerca de quién es Jesús. Y mira lo que dice el texto bíblico. Juan capítulo 1 versículos 32 al 36 dice la palabra de Dios: además Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: este es el Cordero de Dios. Mira, hay que entender estas palabras de Juan dentro del contexto de la época. Nosotros, como lo veíamos en lecciones anteriores, veíamos que en este caso Juan reconocía que él había sido enviado para preparar el camino, para dar testimonio acerca de quién era Jesús, y de esa manera
cuando Jesús viniera a esta tierra, pudiera entonces estar ya listo para la tarea, para la misión que Jesús vendría a realizar. Sin embargo, había una idea un tanto equivocada de parte de la gente en la época de Jesús, y es que ellos pensaban y esperaban que Jesús fuera en este caso un Mesías terrenal. La idea que se tenía del Mesías era que en este caso los liberaría del dominio romano y que en este caso convertiría a la nación de Israel en un reino grande y poderoso. Sin embargo, Juan deja muy en claro, él menciona allí cuando estaba con sus discípulos en el versículo 36, que mirando a Jesús dice Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no venía como líder político, ni mucho menos un líder militar, sino él venía como el Cordero de Dios. Y Juan estaba haciendo referencia justamente a lo que Jesús vendría a ser, pero también apuntaba a lo que Jesús representaba para el sistema de sacrificios en los tiempos del santuario y del templo posteriormente. Jesús vendría a ser ese cordero que quitaría, que moriría, en pocas palabras, por el ser humano. Sin embargo, la gente de su época no entendía, sus contemporáneos no podían comprender realmente cuál sería, en este caso, la misión de Jesús. Por eso, cuando Juan da testimonio de él, lo hace presentando una nueva idea, una nueva concepción acerca de quién era verdaderamente el Mesías y cuál sería entonces su tarea en esta tierra. Entonces, vemos allí que esto ya es impresionante, porque el testimonio de Juan es un testimonio claro, aunque para la gente de su época no parecía tan claro, pero para nosotros hoy en día, que tenemos el panorama completo, podemos verdaderamente señalar que Jesús era el Cordero de Dios. Ahora vamos a ir más adelante en el capítulo 3, versículos 25 al 30, porque allí en estos versículos encontramos nuevamente el testimonio de Juan acerca de Jesús. Y mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 25 al 30. Dice el texto bíblico: entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación, o sea, el bautizo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Y allí termina diciendo en el versículo 30: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Igual, mira, la segunda o en otra de las ocasiones que Juan da testimonio acerca de Jesús, él se presenta esta situación. Los discípulos de Juan y algunos otros judíos estaban empezando a sentir celos de que el ministerio de Jesús al final de cuentas fuera más exitoso que el ministerio de su maestro, que el ministerio de Juan. Y entonces van con Juan y le presentan la situación y le dicen: mira, aquel de quien tú diste testimonio está prosperando, está bautizando más, él junto con sus discípulos. Y entonces Juan vuelve a dejar en claro que él no era el Mesías, sino que él era simplemente un enviado de parte de Dios para preparar el camino para el verdadero Mesías, que era Jesús. Juan, y a mí me llama mucho la atención, el versículo 30 creo que me parece uno de los versículos que reflejan verdaderamente el carácter de Juan, porque dice allí el verso 30: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y creo que esto es importante, y mira, trayéndolo un poco al contexto de hoy en día, muchos de nosotros buscamos tal vez la fama, muchos de nosotros buscamos tal vez en este caso el reconocimiento de las masas, vamos por la vida anhelando el éxito y asociamos el éxito con reconocimiento, con poder, con dinero, pero la realidad es que es importante ser conscientes que en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra misión, quien debe brillar, quien debe alumbrar
en este caso debe ser Cristo Jesús. Es necesario que Él brille, que Él sea en este caso esa persona quien crezca en nuestro ministerio y que en este caso nosotros seamos solamente instrumentos. A mí me gusta mucho, yo recuerdo en una semana de oración un pastor en la universidad mencionaba que el ser humano debe ser en este caso un clavo en el que se cuelgue la imagen de Cristo Jesús. Y Juan comprendió eso. Juan comprendió que él era simplemente el clavo que estaba detrás, que sostenía realmente la imagen de Jesús. Juan comprendió que él era como esa semilla que debía ser enterrada en la tierra y que nadie debía notar, pero que al final daría frutos. Y es lo que nosotros debemos reconocer. Debemos darnos cuenta que realmente no estamos aquí para brillar, para sobresalir, sino que es Dios quien debe hacerlo. Y miren, en este caso, esta primera parte de la lección nos muestra, lo que nos enseña acerca de Jesús, la radiografía que nos muestra acerca de Jesús, es que verdaderamente Jesús es el Cordero de Dios, el que vendría a quitar el pecado de este mundo. Juan da testimonio de eso y hoy en día nosotros podemos reconocer y darnos cuenta que verdaderamente Jesús era el Cordero de Dios. La segunda parte de nuestra lección: aceptación y rechazo. Dos puntos totalmente opuestos, dos situaciones totalmente opuestas. Por un lado, personas que aceptaban a Jesús y por el otro lado, personas que rechazaban rotundamente a Jesús. Y mira, justamente allí Juan capítulo 6, versículo 60 al 60, versículo luego 66 al 71, mira lo que nos dice el texto bíblico. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice allí la palabra de nuestro Dios: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y es que mira, Jesús, estos versículos se dan en el contexto del milagro de Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. En este caso, la gente cuando ve que Jesús realiza este milagro decide tomarlo como rey e intentar instaurarlo, en este caso, como un rey terrenal. Pero Jesús explica a la gente de su época, allí en la sinagoga de Capernaum, les explica el significado espiritual del milagro y les hace ver que en este caso, este milagro lo único que hacía era apuntar a lo que él haría en la cruz del Calvario al entregar su vida en rescate por el ser humano. Y esto lleva entonces a la gente de su época a abrir sus ojos, lleva a la multitud a darse cuenta de que Jesús no sería ese rey terrenal que ellos esperaban. Y esto al final de cuentas terminó destruyendo las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Y creo que esto es importante porque te mostraba hace un momento, la gente de la época de Jesús tenía una idea equivocada de quién sería el Mesías. Y esto los llevó a expectativas que al final de cuentas no se cumplieron, y no se cumplieron no porque fueran equivocadas, sino porque la gente había confundido lo que la palabra de Dios explicaba y señalaba acerca de quién sería el Mesías. Y entonces, si nosotros vamos a los versículos 66 al 71, mira lo que narra el texto bíblico. Dice allí la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira, es una situación bastante llamativa, porque habían personas que al principio seguían a Jesús y Jesús se los dijo muy claramente: ustedes me siguen porque les he dado de comer, pero no porque sean verdaderamente mis discípulos, no porque quieran verdaderamente aceptarme como su Salvador. Y entonces la gente, al escuchar estas palabras de Jesús, se siente, vamos a decirlo así, desilusionadas, ofendidas tal vez, se sienten molestas con la declaración de Jesús. Y dice el versículo 66 que desde ese momento muchos se volvieron atrás, muchos renunciaron y dejaron de ser discípulos de Jesús. Y entonces me imagino que Jesús se queda con solamente los 12 discípulos y les dice esta pregunta: ¿quieren irse también ustedes? Y imagínate, o sea, yo sí me quedo analizando y pensando un poco en esta pregunta, ¿no?
¿Cuántas veces tal vez hemos querido renunciar a nuestra fe como cristianos? ¿Cuántas veces tal vez no hemos querido mirar hacia atrás y dejar o renunciar a todo porque simplemente lo que yo esperaba de la vida cristiana no era? Muchas personas terminan renunciando a su fe porque les fue mal. A mí me ha tocado conocer personas que, bueno, fueron a la iglesia y de pronto se toparon con algo que no les pareció y renuncian a su fe. Enfrentaron alguna prueba, alguna dificultad y deciden abandonar su fe. Entonces, situaciones que son lamentables, que son tristes, situaciones que muestran que verdaderamente tal vez no habían aceptado a Jesús realmente como su Salvador, o había sido simplemente motivados por la emoción del momento. Sin embargo, cuando Jesús le presenta esta pregunta a sus discípulos, la declaración de Pedro es poderosa, porque le dice allí en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. El texto bíblico termina con esa declaración de parte de Pedro, ¿no? Es una declaración muy, muy poderosa porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, declara y dice, mira, ¿a dónde más iremos? Y hay un canto, ¿verdad?, que lo dice muy bonito, ¿a dónde iré? ¿A quién iré en busca de paz? ¿A quién iré en medio de mi necesidad? La realidad es esa. Como seres humanos no tenemos otro lugar a donde ir. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar palabras de vida eterna. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar la vida eterna para el ser humano. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar solución, paz, esperanza, felicidad, gozo. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar todo lo que buscamos como seres humanos. Solamente en Cristo. Y ese es el testimonio que nos presenta, en este caso, en la decisión de Pedro, que en Cristo Jesús podemos encontrar todo lo que necesitamos para la vida del ser humano. Ahora, vamos a la tercera parte de nuestro estudio, el testimonio del Padre. Ya lo hemos visto en lecciones anteriores, pero nuevamente el autor de las lecciones de este trimestre nos presenta este aspecto. Y Juan capítulo 5, versículos 36 al 38, mira lo que dice allí el texto bíblico. Juan capítulo 5, versículos 36 al 38, dice allí, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Jesús al principio vincula sus obras, sus milagros con el Padre y deja muy en claro que todo lo que él hace son gracias a la potestad, son gracias al poder que el Padre le ha dado a él como hijo. Y en este caso esto demuestra que verdaderamente el Padre estaba con él, que verdaderamente en este caso él era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios. Sin embargo, no solamente a través de sus obras y milagros Jesús da testimonio de estas cosas, sino que si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, mira lo que nos dice el texto bíblico. Mateo capítulo 3, verso 17, dice la palabra de Dios, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora sí, el Padre de manera audible hace saber a todos los que estaban allí presenciando el bautizo de Jesús que Jesús era su Hijo amado en quien se complacía. Pero no es la única ocasión en la que vemos al Padre dando testimonio acerca de Jesús. También el capítulo 17, versículo 5, mira lo que dice el texto bíblico. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Allí, en el momento de la transfiguración, vemos nuevamente en este caso al Padre dando testimonio acerca de quién era Jesús, de que Jesús era verdaderamente su Hijo, en quien encontraba esa satisfacción. Pero también en Juan capítulo 12, versículos 27 y 28, encontramos otro momento en el que el Padre da testimonio acerca de Jesús de manera audible. Dice el versículo 27 y 28, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira, el texto bíblico nos habla de ese momento en el que Jesús iba a dar su vida en sacrificio por el ser humano. Y nosotros sabemos que la glorificación del Padre se revela aún más claramente en el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario. Sin embargo, el apóstol Juan narra que en ese momento que Jesús está declarando acerca de su muerte, que está anunciando su muerte, el Padre vuelve a dar testimonio acerca de Jesús. Momentos, no solamente lo vemos a través de sus obras, de sus milagros, que ya de por sí son testimonios poderosos, sino que podemos ver que el mismo Padre Celestial de manera audible y frente a la gente de su época demuestra que Jesús verdaderamente era su Hijo, era el enviado de Dios. Y a través de esta manera nosotros podemos también conocer este otro aspecto del ministerio de Jesús, conocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y entonces poder tener la seguridad de que si lo estamos aceptando también a nuestro Padre como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Entonces, otro aspecto muy interesante del ministerio de Jesús. Ahora, vayamos a la cuarta y última parte de nuestra lección que lleva como subtítulo el testimonio de la multitud. Y para ello vamos a leer Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 37 al 41. Y mira lo que nos dice aquí el texto bíblico. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y vamos a detenernos un momento allí, porque Jesús está allí en esta ocasión hablando y haciendo una invitación a que la gente vaya a Él, a que la gente pueda aceptarlo a Él, porque solamente a través de esta manera podían obtener esa agua de vida, esa agua que les daría vida eterna. Y creo que esto es importante porque mira, si te das cuenta es la misma invitación que le hace a la mujer samaritana. Una invitación que al final de cuentas terminó transformando la vida de una persona. Y no solamente una persona, sino que de todo un pueblo. Y creo que eso es algo realmente maravilloso, porque nos muestra el poder transformador de Cristo Jesús para la vida del ser humano. Pero cuando ocurre esto, dice allí los versículos 40 y 41. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Mira, el texto bíblico dice que cuando escucharon estas palabras de parte de Jesús, muchos aceptaron a Jesús y reconocieron que Jesús era el profeta que había sido prometido a través de Moisés. Otros más reconocieron que Jesús era verdaderamente el Cristo, el Mesías prometido. Pero hubieron algunos más que negaban rotundamente estas afirmaciones de parte de Jesús. Y decían: de Galilea no puede salir un profeta. Ignoraban y ellos afirmaban: no puede salir de Galilea porque el Mesías prometido debía venir de la simiente de David y venía a ser de la aldea de Belén. Sin embargo, ellos ignoraban que Jesús era descendiente de David y que había nacido en Belén. Y ellos, aparentemente, personas estudiosas,
conocedoras, personas que supuestamente eran estudiados en este tipo de temas, negaban ellos eran los que tenían más evidencias, tenían más pruebas para aceptar a Jesús como su Salvador, pero al final de cuentas terminaban negando a Jesús como el Mesías prometido. Y aquellos a los que el pueblo, a los que los estudiosos de la época consideraban ignorantes, consideraban que no tenían la capacidad para discernir, eran quienes verdaderamente aceptaron a Jesús como su Salvador. Y esto sorprende mucho hoy en día, porque hoy, al igual que en el tiempo de Jesús, hay personas que aceptan y personas que rechazan a Jesús, personas que aparentemente dicen saber mucho y conocer mucho, pero que realmente desconocen que solamente en Cristo Jesús pueden encontrar la vida eterna, y que lo único que necesitan es aceptarlo como su Salvador. Y es que esta es la única manera como el ser humano al final puede alcanzar la salvación, aceptando a Jesús como su Salvador. Y mira, yo creo que hoy hemos podido estudiar testimonios poderosos acerca de quién es Jesús. Hoy tenemos más que nunca pruebas evidentes de esto, y creo que con mayor razón debemos aceptarlo, con mayor razón debemos realmente reconocer a Jesús como nuestro Salvador, y que de esta manera podamos entonces prepararnos para la vida eterna. ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu vida? Ojalá que en este día puedas tomar esta decisión. Que el Señor te bendiga.